En en este caso que voy a presentar lo involucro al doctor Valenzuela, que estuvo también al tanto de todo el caso y lo veo ahí que está presente, así que si querés acotar algo, bienvenido. Dale, Bueno, perfecto. este es el caso de una mujer de 68 años que consulta por disminución de visión indolora de ambos ojos. Esto es, la primera vez que la vemos es el 11 de junio. Esto empezó el 13 de mayo. Primero empieza el ojo derecho, consulta unos días después, unos 15 días después, en la guardia, donde le dicen que tiene un desprendimiento de retina y después le dicen que además tiene un desprendimiento coroideo. Y una semana antes de que nosotros la veamos, empieza con la disminución de visión del ojo izquierdo. Como medicación era paciente hasta ese momento sana, o sea, bueno, ya no tan sana, pero bueno, solamente tomaba Baliatrin para la artrosis, que es sulfato de glucosamina y nada más. Pero sí estaba en la espera de una biopsia ginecológica sin un diagnóstico claro de por qué le querían hacer la biopsia y qué tenía. La visión era de cuenta dedos y tres décimas, veía 12 con ambos ojos, veía 12, tenía presión de 12, o sea, presión normal. Y acá un poco lo que fuimos viendo tenía como estos eh, pigmentos en el iris, como estos parches que estamos acostumbrados a verlos, pero bueno, voy nombrando todo esto porque lo que después fuimos viendo, ¿no? Tenía un poquito de catarata y además tenía, bueno, estos precipitados queráticos finos, se veía como un pequeño bien, se pueden verse como más bien pigmentados y tenía como un tindal muy, muy suave en cámara anterior. En lo que sería el ojo derecho veíamos estas dos lesiones pigmentadas, una temporal superior y una temporal inferior. Acá empezaba bueno, el desprendimiento de retina, acá también. Del otro ojo no vimos las lesiones pigmentadas. También tenía como esto que se podría llamar, en realidad se tendría que ver con con una RFG, lo que se llamaría como leopard spots, ¿no? Como está reticulado entre el epitelio pigmentario retinal que genera el epitelio pigmentario retinal en la retina. Acá podemos ver estas lesiones pigmentadas, como hiperfluorescen en la autofluorescencia. Y acá, si lo ven, en el ojo izquierdo también tenía este reticulado en la retina. Acá la foto del California, podemos ver las lesiones pigmentadas, se ve mucho mejor realmente cómo era este desprendimiento coroideo junto con el desprendimiento de retina. Eh, y acá, uno obviamente buscándolo un poquito más con lupa, se podría decir que tenía acá algo de alguna lesión ahí también con otro color, que condice acá con la autofluorescencia del California. Entonces tenemos esta paciente con una disminución de visión indolora, paciente de 68 años, con lo que se llamarían leopard spots, con lesiones pigmentadas en este ojo muy claramente. Acá uno lo podría deducir, desprendimiento de retina, cataratas. Acá vemos un engrosamiento coroideo y cómo se ve bien el desprendimiento, ¿no? Y les quiero mostrar una cosita más, que en esta zona además se vería como una infiltración en la coroides, ¿sí? Una infiltración uveal, el desprendimiento de retina marcado, sobre todo el ojo derecho, y esta infiltración uveal coincide un poco más con lo que era la lesión pigmentada. El OCT mostraba estas, como bueno, obviamente líquido subretinal, eh, está como el ojo como si estuviese con los coroideos, obviamente con esta, eh, como sería, como si una fuese, ay, no me sé el nombre. Bueno, se Esto ve como claramente cómo está desperdicio la por coroides hipertensión. bien desprendida y arrugada, digamos, ¿no? Como un desprendimiento coroideo que genera una disminución de esa presión. Del otro ojo lo mismo, y vemos como hay una lesión pigmentada o una lesión por debajo de la coroides que también estaría como infiltrando por ahí. Del otro ojo también
y este líquido subretinal. Un poquito más, como vemos como que la coroides no está obviamente del todo pareja, la retina no está del todo pareja, vemos zonas donde hay epitelio pigmentario retinal como en parches, vemos zonas de atrofia de retina. Y esta es la tomografía que ella traía de unos meses anteriores, donde lo más importante es bueno, que se veía como tuviese adenomegalia en la cadena ilíaca derecha, y lo más importante era a nivel del útero, llamaba la atención esto, lo que ellos dicen como que tenía unos núcleos miomatosos, y además algunas áreas más irregulares, más sólidas. Y aparte un quiste en lo que sería un ovario. La verdad que un poco el ginecólogo había desestimado que era algo importante, entonces lo habían dejado como en espera para hacer la biopsia. Y también traía una anemia de origen desconocido, y ella refiere que nunca había tenido nada y tenía una anemia muy importante. Tanto es así que en su momento le habían dicho que, bueno, que no le pueden hacer la biopsia por la gran anemia que ella tenía. Entonces, y aparte les traigo esto, que me pareció importante después, como pensándolo en todo el diagnóstico, que ella, nosotros nos vino a ver como mediados de junio, ¿no? Y ella en 29 de mayo se hizo un campo visual, donde aunque en el ojo izquierdo todavía no tenía un desprendimiento de retina, porque la retina está totalmente aplicada, pero se veía así bien periférico a los coroides, ya tenemos un campo visual súper disminuido en ambos ojos, como si un proceso que ya estuviese empezado desde antes. Y ella se movía como alguien que casi estaba vacío, como un campo visual muy, muy alterado. Entonces, bueno, con todo esto teníamos varias presunciones diagnósticas. La verdad que el que trajo el primer diagnóstico, el VIDAM, yo nunca lo había escuchado nombrar antes, fue Juan, que dijo, bueno, esto podría ser esto, y ahí lo empezamos a hablar, y por eso lo interesante fue empezar a entender un poquito más de esta enfermedad. Y el otro diagnóstico posible que teníamos en mente será que sea una escleritis posterior. Entonces, la escleritis posterior y tercera opción, un síndrome de fusión uvial. Pero bueno, había varias cosas que se iban sumando, lo cual estábamos entre VIDAM y la escleritis posterior, y que lo otro fuesen asociaciones que no tuviesen que ver con lo que tenía en el ojo. Entonces, que empezamos con 1 miligramo kilo día de prednisona vía oral, cosa de que así trataríamos escleritis posterior y podríamos hacer un diagnóstico diferencial si fuese un VIDAM o una escleritis posterior. La cuestión es que empezó con el corticoide. Lo interesante del corticoide es que el ojo que veía, del ojo derecho que estaba viendo cuentadedos, subió la visión a 1/10, con lo cual a mí me dio un poquito de esperanza, pero lo que sí vi es que seguía progresando el desprendimiento, o sea, claramente se ve peor el desprendimiento del ojo derecho y el del izquierdo empieza a progresar mucho más rápidamente y la visión sigue bajando. Ahora estamos en 1/10 en ambos ojos. Ya a los 20 días que la vimos por primera vez, el cuadro es cada vez peor, cada vez más el desprendimiento de retina, cada vez más el desprendimiento coroideo, y ahí lo que insistimos es que ya diciendo, bueno, claramente no es una escleritis posterior, más allá de que al principio mejora un poco la visión del ojo derecho con los corticoides, está andando muy mal. Entonces, insistimos para que hable con el ginecólogo para que le hagan la biopsia, lo cual nos costaba mucho porque bueno, tiene PAMI y el ginecólogo decía nada que afecte el útero, puede afectar el ojo. Acá vemos cómo se va achicando cada vez más la zona de retina que podría llegar a ver. Igual con el campo visual sabemos que ella tenía una visión muy alterada, pero bueno, seguimos viendo las lesiones pigmentadas, seguimos viendo los leopard spots. Acá sí está esta lesión que les había mostrado antes, pigmentada del otro ojo. Entonces, bueno, le enviamos una nota al ginecólogo y al dermatólogo. Ahora después le voy a explicar bien, y por ahí sí, también Juan quiere explicar, pero bueno, al dermatólogo porque a veces lo que es el VIDAM se asocia con algunas lesiones en piel, al ginecólogo porque pensábamos que estaba relacionado a la alteración que se veía en la tomografía, y se le indica plasmaféresis, que es otro tratamiento para lo que vamos a hablar ahora un poquito de esta enfermedad.
Y empezamos a bajar la meprednisona, porque la verdad que estábamos en 1 miligramo kilo día, no tenía sentido, no estaba mejorando el cuadro, y estábamos intoxicándola ya en este punto con corticoides porque no estaríamos haciendo nada. Acá les quería mostrar además que tenía estos vasitos bien engrosados en la parte periférica. Se empiezan a ver vasos en el iris. Todo esto les muestro porque después está relacionado con la enfermedad. Acá vemos los vasos del iris en ambos ojos. Y acá vemos como hay como una distribución de pigmento, ¿no? Como que hay más pigmento en algunas zonas, como si si se hubiese reorganizado y se empieza a ver menos pigmento en otras zonas del iris. Acá lo mismo. Estas vasos dilatados epiesclerales, que también son importantes. Y bueno, como pueden ver, el cuadro siguió evolucionando, eh, a cada vez peor, todavía acá veía 5 décimas, pero después bajó a cuentadedos, movimiento de manos y luz. Y mientras seguimos insistiendo con la plasmaféresis, con que le hagan la biopsia. Eh, y bueno, y acá les traigo esto que le hice un OCT un OCTA de un ojo. La verdad que se veían todos, pero la calidad era muy mala, porque como ella no podía fijar, me costaba mucho que salga bien, pero bueno, acá les puse un OCT normal, anterior, donde vemos bien cómo sería el iris normalmente y cómo sería el cuerpo ciliar. Y como pueden ver acá, tiene como el cuerpo ciliar engrosado, como infiltrado, y se veía eso en los dos ojos. Y acá bien claro también estos vasos en el iris, cómo empezaron a progresar. Entonces, finalmente, como pueden ver, el 15 de julio logramos que le hagan la biopsia, después de 1 mes y medio de insistir al ginecólogo. Recién la procesaron el 12 de septiembre, así que tuvimos hace muy poquito el resultado que la paciente sí tenía un carcinoma seroso endometrial positivo para PAX8 y con mutación del P53. Entonces, ¿qué es esto del Vidam que les venía diciendo? Que la verdad que yo lo descubrí con esta paciente, no lo conocía. Juan sí lo conocía porque había visto algún caso allá cuando hizo su rotación. Entonces, ¿qué es? Es una proliferación melanocítica uveal difusa bilateral, es lo que significa Vidam. Es un síndrome intraocular paraneoplásico, es poco frecuente, y lo que hay es una proliferación de melanocitos en el tracto uveal en respuesta a esta neoplasia maligna, ¿sí? Descubrió primero Machemer en 1966 y después en 1982 Barr acuñó el término de Vidam. En general la edad media es de 64 años y la duración entre la aparición de los síntomas y la muerte es de 1 año. Hay algún caso reportado que tuvo una sobrevida hasta de 4 años, y las neoplasias malignas más frecuentes en mujeres son los carcinomas urogenitales y en los hombres el carcinoma de pulmón. La incidencia fue aumentando porque se empieza a conocer cada vez más esta enfermedad, o sea que entre el 2012 y el 2017 una incidencia de 4,4 mundial, y en el 44% de los casos el VIDAM se presenta ya con un tumor diagnosticado, y en otro 54% de los casos el tumor se diagnostica después o simultáneamente con la presentación del VIDAM, y hay un 5% de los casos donde nunca se encuentra el tumor. Bueno, y se cree que es causado por una producción ectópica de cimientos u hormonas, que lo que se encontró hasta ahora, que hay lo que llama el factor de elongación y proliferación de melanocitos. Se cultivó esto y se vio que en cultivos hace la proliferación de melanocitos uveales, y se cree que esto altera la barrera hematorretinal externa y hace este desprendimiento coroideo, desprendimiento de retina y esta infiltración uveal. Se encontraron otros niveles de factores de crecimiento, pero bueno, el principal es el CMP, que es la proliferación de los melanocitos. Y, y bueno, ¿qué suele ver? Se suele ver pacientes que se presentan con una pérdida de visión simultánea, bilateral, indolora y sin una etiología clara hasta que se encuentra el tumor. Y Gas, que lo escribió en su momento también, en 1990, lo que él describió es que se suelen ver múltiples parches pigmentados en el fondo de ojos. En la RFG se vería una hiperfluorescencia temprana que correlaciona con estos parches, y además habla siempre de los leopard spots. Después se encuentran engrosamientos difusos en el tracto uveal en diferentes lugares, que pueden ser eh, tanto en el iris, cuerpo ciliar, o en la misma croides, desprendimiento de retina de serosos y las cataratas progresivas. Lo que no cerraba tanto era el desprendimiento coroideo.
Otros signos que tiene esta enfermedad, que se suele ver junto con todo lo que hablamos hasta ahora, son vasos espiculados dilatados, iridociclitis, o sea, una uveitis anterior, en nuestro caso también la tenía cuando empezó, y después respondió al corticoide, una cámara anterior poco profunda que tiene que ver con la infiltración del iris o del cuerpo ciliar, que hace el glaucoma por el cierre angular, quistes o engrosamiento del cuerpo ciliar, iridodonesis o rubiosis y rubiosis iris. La hiperpigmentación, por esto lo mandamos al dermatólogo, es porque muchas veces se encuentra asociado al lentigo maligno y en un 26%. Bueno, la RFG, como le dice, tiene un patrón reticular de una hipofluorescencia rodeado por un fondo de hiperfluorescencia y después se ven las lesiones, cómo se hiperfluorescen las lesiones pigmentadas. En los CT vemos la atrofia del epitelio pigmentado con zonas de epitelio pigmentado retinal engrosado, pérdida de fotorreceptores, alteración de las capas externas y atrofia, y el líquido subretinal por el desprendimiento de retina. En la VM, yo le hice una CT anterior, lamentablemente no tenemos VM, se ven quistes o engrosamiento del iris y que pueden llegar a un cierre del ángulo. Acá yo he buscado un poco cómo se ve lo del iris para tratar de entenderlo y hacerle el OCTA. Acá ellos lo que veían eran más bien como estas zonas de engrosamiento, capaz que con un VM lo podríamos haber visto mejor, junto con estos parches pigmentados en el iris, este engrosamiento en coroides que condice con la lesión pigmentada, muy parecida a nuestros casos. Acá ellos, bueno, muestran diferentes lesiones pigmentadas, cómo se ven en la autofluorescencia, y el desprendimiento, el líquido subretinal, esta alteración del epitelio pigmentario retinal con zonas de atrofia y zonas de acumulación del epitelio pigmentario retinal. Un poquito otros casos que se hicieron revisiones, más o menos parecido, ¿no? O sea, las lesiones pigmentadas, cómo se vería en la RFG, cómo se ven los leopard spots y cómo se ven hipofluorescentes las lesiones pigmentadas, que tiene que ver con la acumulación del epitelio pigmentario retinal. En nuestro caso nos faltó hacerle, la verdad, que una RFG, los leopard spots que se ven en muchas enfermedades, pero bueno, también en esta. Acá el desprendimiento de retino, el líquido subretinal, y en este caso donde han encontrado la lesión primaria, el tumor, ¿no? En otro caso, donde también un desprendimiento de retina importante bilateral, tan importante que terminó en un cierre y se hizo o sea, un cierre del, del cono de la retina y ya irrecuperable. Ahora que tienen muy mal pronóstico. Y este es el único caso que encontré donde está el VIDAM asociado a desprendimiento de retina y un desprendimiento coroideo. Fue presentado por Shields y Spade en el 2004 y es una paciente que tenía un cáncer uterino, como en nuestro caso, que a los 4 meses presenta pérdida de visión, o sea, ya tenía el diagnóstico de cáncer uterino y se ve desprendimiento de retina y desprendimiento coroideos. A las lesiones pigmentadas. Bueno, el tratamiento nosotros hicimos con la plasmaféresis porque lo que encontré son 13 artículos de plasmaféresis donde sí te mostraba una mejoría en la visión, eh, pero bueno, la verdad que es todo muy limitado, las mejorías en las visiones son muy leves y además son casos que terminan en general en la muerte en el año. Pero bueno, la verdad que a esta paciente para dar una respuesta le dijimos que haga la plasmaféresis y que haga la biopsia. Lamentablemente nunca logró hacer la plasmaféresis. Un poco igual, algo que encontré es que el VIDAMP, cuando está asociado a carcinomas uterinos, se cree que no responde también a la plasmaféresis porque el factor SMP, que es el de elongación de los melanocitos, sigue siendo secretado por el tumor de uterino, entonces por lo general, por más que uno haga plasmaféresis, no recupera. Y otros tratamientos que vi fueron corticoides sistémicos o locales, que habla de que a veces eso disminuye un poco estos anticuerpos de los melanocitos, y yo creo que por eso en su momento la paciente quizá mejoró un poquito la visión al principio cuando empezamos con los corticoides, pero igual el cuadro siguió evolucionando. Y la verdad que todos estos que muestro acá anduvieron mal. Radiación, drenaje de líquido subretinal, pensando como si fuese eh, para, bueno, drenar obviamente el coroideo, corticosteroides, lo mismo que ya dije, y vitrectomía con aceite de silicón. Ninguno de estos funcionó, por eso tampoco a nuestra paciente en su momento le hicimos la vitrectomía y no decidimos hacer ninguna cirugía porque sabíamos que iba a tener una respuesta quizá no tan buena. Ella tenía muy mala visión
antes de que se desprenda la retina, el campo visual estaba muy disminuido, entonces la verdad que no creíamos que vaya a recuperar visión a pesar de hacerle la vitrectomía. Para, pregunta, Así que bueno, un caso interesante, la verdad que aprendí un montón. Quería dejarle un poquito de espacio también a Juan que hable a ver si quería comentar algo más acerca del VIDAMP. Él es el que en realidad conocía más de la enfermedad y ya a partir de eso fue que aprendí, investigué un poquito más, o si alguien tiene alguna experiencia o conoce de la enfermedad. Agus, una pregunta. ¿Le hicieron plasmaféresis al final o no? No, nunca lo pudo lograr. No, Es es muy una común, paciente, plasmaféresis es que te saquen todo el plasma y te pongan plasma nuevo, ¿no? te limpian los anticuerpos. Está bien. Te lo filtran. Entonces, Muy difícil de hacer. claro. Yo tengo la paciente que ya una vez que presenté que tenía una enfermedad en la sangre, ¿te acordás? La trombocitopenia. Ella con la plasmaféresis respondió bien, o sea, igual con plasmaféresis el tratamiento del tumor también sería parte del tratamiento, pero muchas veces no responden, o sea, no sé si con plasmaféresis hubiese respondido o no. Nos queda la duda, la verdad que nunca lo hizo, y la verdad que también el cuadro ya estaba muy avanzado. No sé si ahora con el diagnóstico, porque nunca logramos que se lo hagan sin el diagnóstico, ahora quizá con el diagnóstico se lo hagan. La verdad que la familia se movió un montón para hacer la plasmaféresis, para tratar de que hagan la biopsia, pero bueno, a veces los tiempos de nuestro sistema de salud son más lentos que lo que quisiéramos, ¿no? Y además Pero otra cosa acá, importante era vos que lo que decías realmente el vos, ginecólogo desmerecía la lesión. O sea, nos decía, no, no tiene nada que ver con el ojo, esto no tenía sentido hasta que realmente insistimos. Ellos hicieron un amparo y lograron que le hagan la biopsia. acá la pobre mujer tenía el factor social que era muy difícil, ¿viste? Hasta que le hicieron la biopsia tardaron como 3 o 4 meses y después una vez que le hicieron la biopsia, hasta que le dieron el informe, tardaron como 2 meses más que le hagan vueltas. Entonces, más allá de que el pronóstico capaz no hubiésemos podido cambiar mucho, de la parte oncológica, o sea, hacer el diagnóstico del tumor primario para poder tratar ese tumor, acá se demoraron demasiado. Yo no, Sí. no estoy seguro, yo nunca vi un caso de Vidal, pero de haberlo estudiado, leído, tenía la idea de que la pérdida de visión profunda era muy llamativa. O sea, la mayoría de los desprendimientos exudativos de retina conservan bastante visión y este sin tener tanto pierde mucha visión. ¿Es tan así? Bueno, parece, sí, o sea, porque en todos los casos que vi la pérdida de visión es profunda y a veces sin el desprendimiento de retina. Por eso a mí lo que me llamó la atención es cuando empecé a investigar los estudios y veo ese campo visual que ella trae previo, supuestamente al desprendimiento de retina del ojo izquierdo, previo al desprendimiento coroidio, ella ya tenía un campo visual súper disminuido y ya se manejaba como una persona con una visión muy baja. Entonces, me hizo acordar mucho a lo que vemos en la retinopatía autoinmune. La retinopatía, perdón, asociada al cáncer, como ese campo visual muy contraído que vemos en la retinopatía asociada al cáncer. Bueno, cuando vi ese campo visual, antes de que ella supuestamente tenga los desprendimientos de retina, me hizo acordar a eso, básicamente. Así que bueno, nada, una enfermedad rara, esperemos no tener otras, porque la verdad que es una enfermedad triste. Pero bueno, aprendí un montón, por eso también le di este espacio y además como que específicamente cuando empecé a estudiar un poquito de la enfermedad fui buscando los vasos en el iris, que tenía la uveitis anterior, que tenía las lesiones pigmentadas, bueno, esas cosas que uno también no se va a olvidar más, cuando ve un caso así no se olvida más. Qué bueno. No igual así, de esta forma, sin correr. Yo no escucho bien. No sé, no escucho bien. No, nadie. No se oye bien. Ah, sí que bueno. Esa es la presentación. No sé si algún comentario más. ¿Alguien quiere? Raro, o sea, no, no es algo muy frecuente.
Una pena no Cuento- haber podido hacer el tratamiento. Tremendo. yo Una les pena no haber cuento, podido hacer el tratamiento. yo les cuento Y de la también, plasmaféresis, no sé qué tan complicada será, pero yo tuve un paciente hace casi 40 años que le diagnosticamos una macroglobulinemia de Waldenström y le hicieron plasmaféresis y anduvo bárbaro. Y estamos hablando de hace 40 años. O sea, no es algo Yo creo que nuevo, acá digamos. no era complicado médicamente, sino No, la- socialmente. social. O sea, la Más pobre mujer en un místicamente. momento volvió con la indicación de que le iban a sacar sangre para darle las gotitas en plasma para, para el ojo seco. O sea, cualquier cosa le hacían a la pobre mujer. Le daban vueltas por todos lados. Es terrible eso. sí. Eso es la salud Y, pública. y ellos igual intentaron pagar un plasmaféresis, intentaron ir a un lugar donde pero no lograron que nadie, o sea, tampoco sé si entendían que nadie logre que le hagan la plasmaféresis. Tampoco creo que hay muchos lugares donde se hace plasmaféresis, porque la verdad que yo empecé a investigar y bueno, y no sabía. Sé que en italiano sí, porque mi paciente que tenía la trombocitopenia, la púrpura trombocitopénica, fue en el italiano donde le hicieron y en Swiss Medical en su momento también. Pero bueno, nada, no pudimos hacer el tratamiento, con lo cual tampoco sabemos si hubiese respondido o no, quizá no hubiese respondido, pero hubiese sido bueno quizá intentar hacer algo para ver si algo respondía, si algo limpiaba los anticuerpos, si algo cambiaba el cuadro. Agus, te hago una consulta. Eh, hay algún cambio en citoquinas o algo en el vitrio que uno pueda tomar alguna muestra y te indique? Porque obviamente que es dificilísimo a veces convencer a los colegas de otras especialidades que esto tiene que ver con algún cáncer o como te pasó. Entonces, ¿hay algo que se pueda demostrar? Aunque ya sé que en nuestro Bueno, medio capaz que no, pero digo, no, bueno, este en el primer CMP, mundo. este factor, este anticuerpo, en realidad lo encontraron en el vitrio. Ellos después lo cultivan a partir de ahí. Es todo medio de laboratorio, pero en la clínica no. No es que en la clínica. Son muy pocos casos, o sea, realmente son muy pocos casos por año, entonces es muy difícil tener un patrón de diagnóstico tan claro, sobre todo que hay en el vitrio, pero sí, este CMP, principalmente la primera vez que lo descubrieron fue sacando el vitrio de un paciente que había fallecido, o sea, que había muerto por un cuadro así, y habían encontrado que tenía esto. Eso lo cultivan y empiezan a ver que muchos pacientes tienen este CMP, y ahí empiezan a hacer esto en laboratorio primero, y básicamente en laboratorio, porque es puramente laboratorio. No es que se encuentran en sangre, es lo que se encontró en su momento en vitrio. Por eso, en vitrio sería eso. Sí. Y después In vitro. se midieron o sea, miden en sangre y o sea, estos otros factores que fueron encontrando. El CMP también está en sangre, pero no es que comparan ni que, o sea, no está muy claro cómo tener un seguimiento tampoco. Agus, si no se te ocurrió drenar los coroides, no eran, porque no eran hemorrágicos, eran exudativos. ¿Qué La pasa verdad si, que, qué pasa si drenás los coroides y le pones silicón como para mantener un poco la visión de ese ojo, por lo menos del primer ojo, ¿no? bueno, sí, era una opción, lo hablamos un montón con Juan, pero la verdad que todo lo que está publicado habla mal de que no responden, porque lo que genera el desprendimiento de coroide de retina lo sigue generando. Entonces, la verdad es que no, todo lo que está publicado, por lo menos con cirugía, anduvieron mal. O sea, no anduvieron bien. Pero lo pensamos en un momento, era la desesperación de ver que se iba quedando ciega, la familia estaba desesperada, varias veces hablamos de y si drenamos y si hacemos, aunque sea las ventanitas esclerales, como o una vitrectomía, poner aceite, pero era más nuestra tranquilidad de ver la retina aplicada que realmente lo que hubiésemos mejorado la visión, porque además, esto que decía Arturo, ya tenía una disminución de visión profunda antes de que tuviese el desprendimiento, o sea, el ojo izquierdo, cuando no tenía ningún desprendimiento, ya tenía una visión en caño de escopeta. Entonces, la verdad es que no sé si hubiese mejorado mucho la visión. Está todo en hipótesis, porque la verdad no sabemos. Y ahí vi a alguien que preguntaba si se trata el cáncer mejora. Hay algunos casos, pero son como que 3 reportados que tratando el cáncer y la plasmaféresis mejoraron algo. La verdad que igual la sobrevida es poca, en general la máxima sobrevida es de 12 meses, con lo cual tampoco podemos saber mucho la evolución de los pacientes a nivel visual.
Así que bueno, Cito complejo. bueno, son complejos. Muy bien. Bueno, a ver si seguimos. Perdón, vamos a ver si puedo compartir. ¿Me ven ahí? Si no. ¿Pueden ver la imagen? Sí, perfecto. Ah, ok. Bárbaro. Bueno, vamos a arrancar con este Ateneo. Yo creo que esto, acá pueden, todos van a opinar porque todos tienen experiencia en esto, vasta experiencia, así que va a estar bueno poder compartir esto. Bien, este primer paciente, a ver, se trata de un paciente voy a corregir un poquito acá. Vamos a poner así. Bien, un paciente que consulta por disminución de agudeza visual de 1 año de evolución, ¿no? Esta paciente tiene, en ese momento, tenía 69 años, de 1 año de evolución del ojo izquierdo. Esos eran los antecedentes sistémicos que tenía, eran de artrosis, oftalmológico y familiar, no refería nada. La agudeza visual del ojo afectado era de 4 décimas y tenía una catarata córtico-nuclear en su momento de una cruz en ambos ojos, presión normal, y al fondo de ojo presentaba una membrana epirretinal. Esta era la membrana del ojo derecho. ¿Están de acuerdo que hay una membrana o por ahí? No, díganme ustedes. Parecería haber ahí una hiperreflectividad, ¿no? Y en el otro ojo, un poquito más acentuada la membrana. Ahora bien, ¿qué tratamiento le haríamos a esta paciente? ¿Qué consistiría lo que haríamos? Porque Facovitrectomía. obviamente hay que operarla. Vitrectomía, perfecto. Y en la vitrectomía, ¿qué No, haríamos? con faco. Facovitrectomía, perfecto. ¿A partir de qué edad haríamos una facovitrectomía más o menos o considerarían esa cirugía combinada en un caso que tenga un problema de retina? En Y general. 69 seguro que sí, porque además ya dijiste que tenía catarata. Más Tiene de 50 más de 40 50 o Sí, por ahí, no. 55 años ya sacamos ese cristalino. sí, Pero depende de la harían, catarata, ¿no? y depende de la catarata, pero se vio que una catarata a los 2 años, el 80% tiende a progresar. O sea que va a depender del cuadro y del momento ese que hay casos en los que se puede plantear un poco qué hacer, pero en Pero Pali, general... no depende también ¿ah? del tipo de intervención que hagas en el vitrio. No, me imagino que no es lo mismo sacar una membrana y dejar suero, También. dejar Exacto. fluido que dejar gas o Sí, aceite. también, exactamente. Bueno, ¿y qué harían? Peeling de la membrana y peeling del limitante. Así es. Muy bien. Bueno, ahí vamos. Entonces realizamos esto. Realmente era una membrana bastante adherente. Ahí lo vamos a ver. Esto lo hacen todos. Bueno, yo acá me gusta usar la triamcinolona. Y vamos a ver que la membrana realmente era importante. Fíjense, yo tengo mucho cuidado en estos casos porque me ha tocado ver cuando traccionan en exceso, a veces una avulsión vascular. Fíjense que hay un pequeño sangrado sin necesidad de tocarla. Sacamos con mucho cuidado la membrana. Ahí a veces lo libero directamente con el vitrectomo, no sigo traccionando. Y después, con mucho cuidado también, la limitante. La limitante era muy adherente, ¿no? Muy adherente. Entonces, despacito, retomando desde la membrana y vamos sacando fíjense la adherencia que tenía, realmente era importante. Bueno, y ahí, y sacamos la limitante interna. En este caso, yo dejé, le pongo para sacar sobre todo esos detritos, vieron que están dando vueltas. Yo trato de no entrar y salir tantas veces al ojo. Si saco algo, lo limpio directamente con la luz, saco lo que quede adherido a la pinza y no entro y salgo varias veces, lo hago una sola vez. Bueno, este era el ojo derecho.
fíjense, en el año 2015, a principios de este año, consulta por disminución de la visión, la paciente. Entonces, digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Seguramente la membranita esta no está jugando una mala pasada, la veo, y tenía una progresión de la catarata. La operamos de catarata y anduvo todo muy bien. Me hubieran dicho, ¿pero hubieras hecho algo más? No, solamente la operé de catarata, ¿no? Y este es este ojo en abril de este año. O sea, sigue ahí la membrana, no hay mayores alteraciones del perfil macular, la controlo, nada más. Ahora bien, hay una idea más o menos por ahí, porque por ahí lo leí, pero ¿en cuánto se mantiene estable en el tiempo una membrana epirretinal? ¿En qué porcentaje? ¿Progresa en la gran mayoría o la gran mayoría se mantiene estable? Se mantiene estable ¿Se la gran acuerdan más o mayoría. menos? La Mayoría gran estable. estable, el 50 o 60% se mantiene estable, así que para qué tocarlos y hay que controlarlos nada más. Y el otro ojo, que era que tenía 4 décimas, esto es, ahora en abril está con 10 décimas. Está muy bien, pero bueno, tampoco siempre quedan así, ¿eh? A veces la visión es más baja. Este es otro caso, otro paciente de 74 años, y lo que acabo de decir es lo que pasa acá. Cuando consulta él en el 2014, llega con una membrana, que no tengo las imágenes, pero un paque con distorsión completa de la retina. Prácticamente tiene ese signo del espagueti que migra por encima de la membrana y se ve como un rulito de membrana sobre la membrana epirretinal inclusive. Y la verdad que el pronóstico visual iba a ser muy malo, ya prácticamente no cambió, se operó en ese momento. Y así es como quedó el paciente después de esa cirugía, esto es en el 2017, y ahora consultaba por disminución de la visión en el otro ojo, porque tenía también membrana en el ojo contralateral. Cuando vemos el OCT, bueno, este era el OCT de este paciente. Así que, como lo venían siguiendo, y más o menos tenía imágenes previas, esto era la visión que tenía en ese ojo en el año 2016, en el ojo izquierdo. Eran 7 décimas, pero como había visto muy mal, había tenido una progresión tan importante y no un resultado obviamente visual bueno del ojo derecho, no se quería operar. Así nos vio después en el 2017. La visión ya había caído a 4 décimas, yo le había insistido ya de operarse antes, en el 2016. Bueno, y acá lo operamos, al final en marzo del 18, y este es el resultado de este paciente, en este edema, que quedaba mayor engrosamiento de la retina, y la visión es de 8 décimas. Hasta ahora anda bien. Este es otro caso, una paciente que tiene 72 años, no 7, me falta el 2, tiene una disminución de agudeza visual y metamorfosia en el ojo izquierdo, de 3 meses de evolución. Antecedente de cáncer de mama, que habéis realizado todos los tratamientos pertinentes, y tenía una FACO con colocación de lente intraocular en ambos ojos, Jack láser, y cuando el médico que lo opera me dice, mira, Pablo, me parece que tiene una membrana. Me parece que tiene una membrana. Digo yo, bueno, a ver, vamos a verla ahí. Ahí tenía un poquito de extracción también. Y le digo, a ver la membranita, a ver alguna membranita, ahí estaba la membrana también. Entonces, en un caso mucho más importante ¿no? Hablamos bien con ella y realizamos lo mismo que acabamos de ver, ¿no? Esto era 2017, vitrectomía en noviembre, y aquí está el resultado. Realmente evolucionó muy bien, muy bien. Tiene 9 décimas hoy en día. Esta la vimos el mes pasado. Acá. Bueno. Todos estos casos, o sea, uno se empieza a plantear, primero tendríamos que diferenciar 2 tipos de membranas epirretinales, que es importante diferenciarlas. Una es aquellas que son idiopáticas o primarias, y luego las que son las secundarias a otra patología. No digo que sean
dos entidades totalmente distintas, pero sí tienen diferencias marcadas, sobre todo en la tasa de recurrencia de la membrana. Acá vamos a hablar principalmente de las membranas idiopáticas epirretinales, ¿sí? Y nosotros sabemos que son esas proliferaciones, ¿no? Fibrocelulares que crecen sobre la membrana limitante interna y que van produciendo cambios. Es un cuadro que progresa y con el tiempo pueden ir afectando tanto las estructuras retinales como la función de la retina. Govetto hace ya un tiempo hizo una clasificación de estas membranas. Y estas membranas, la clasificación tenía en cuenta 3 elementos. Por un lado, la depresión foveal. Por otro lado, la aparición de una capa ectópica foveal interna. Y la desorganización de las fibras retinales. Estos 4 estadios nos marcan diferente. Ahora, ¿en cuál estadio nosotros deberíamos operar un paciente? ¿Hay algún estadio en particular que deberíamos operar un paciente o dependería? Ajá, Personalmente miro dos cosas. O sea, por un lado miro esta estructura, pero sobre todo miro la sintomatología. Si el paciente tiene exacto, metamorfopsia y tiene caída de la visión demostrable, yo lo opero aunque la estructura esté bastante bien. Por otro lado, exacto, si empieza a hacer un edema cistoide o empieza a haber una desorganización de capas, lo opero aunque tenga 8 o 9 décimas, porque yo ya sé que eso claro. va a tener mal pronóstico, pero esa es mi guía. Es que exactamente es así, porque es lo que siempre digo, ¿no? Y cuando hablamos, yo estuve ahora en la reunión de la Sociedad de Retina y se habló sobre ciertos biomarcadores para el tratamiento o que se tenían en cuenta para el pronóstico también de las membranas epirretinales. Y se hablaba de esta clasificación específicamente, ¿no? Pero esto es una imagen, o sea, tal cual dice Arturo, esto es clínica también, porque a veces pueden tener alguna alteración muy marcada y la visión puede ser muy buena, o a veces tienen alguna alteración mínima y la visión cae. Pero, ¿por qué sucede esto? O sea, bueno, veamos estos estadios primero, ¿no? El estadio 2 es la rectificación, como vemos acá, de la desaparición del pit foveal. Luego la aparición de esta capa nuclear interna, que es aparentemente sería una especie de gliosis o proliferación de las células de Müller que crecen allí por debajo a nivel foveal, y después la desorganización de la capa de fibra. Pero no solamente hay que guiarse por esta clasificación, sino también por los cambios que pueden haber a nivel de las capas externas de la retina. Está descrito el signo famoso de la bola de algodón, que es un signo transitorio, estaría en el espesor de la, como generalidad, en el espesor de la capa de células visuales, o la elipsoide. La lesión vitiliforme adquirida, que estaría por este acúmulo de lipofucsina debajo de la elipsoide, desprendimiento foveolar, edema macular, tal cual dijo Arturo, y también un defecto o alteración en la línea de fotorreceptores. O sea, estos son sí a tener en cuenta, porque tanto la lesión vitiliforme, el desprendimiento foveolar o la alteración de los segmentos externos de los conos van a tener quizás cierto factor pronóstico, valor pronóstico a la hora que se operen estos pacientes, ¿no? Así que no es solamente mirar la superficie, sino también mirar las capas más externas. Es importante. Bueno, acá tenemos nuestros pacientes, ¿no? Y es lo que hablábamos recién. Este era el paciente número 2, estas imágenes que ven acá. Y en la primera imagen a la derecha, el paciente tenía 7 décimas, hay una pérdida, ¿no es cierto?, de la depresión foveal tal cual se ve, y dentro de todo en este corte no había tanta alteración, aunque a veces se ve algún pequeño defecto aquí en el área de la elipsoide. A pesar de eso, no se operó el paciente y progresó una mayor contracción, pero ya se insinuaba en la primera etapa la aparición de esta capa ectópica, ¿no?, interna. Y la primer paciente que ya tenía una alteración mucho más severa, pero no tenía desorganización de la capa de retinales.
Así que, bueno, la cirugía es lo que habíamos planteado, es realizar una vitrectomía, ¿no es cierto? En algunos casos es conveniente revisar la periferia, a veces encontramos algún desgarrito o algo que no esperábamos, y también sacar la membrana limitante interna. Ahora, ¿todos sacan la membrana limitante interna de los que operan ahora? Y Yo en sí. teoría te disminuye la recidiva, por eso yo sí. El Vos problema sí. con las membranas epiretinales es cuando de vez en cuando por ahí alguno empieza con una edema macular después que quedó bello y divino y a los 20 días te dice, pero es que ahora veo feo y tiene un edema macular quístico, que me ha Es pasado un par verdad. de veces. Es verdad. ¿Y le has dado algo, Vivi? ¿Te resuelve ese edema? A veces sí, a veces no. La mayoría sí, la mayoría anda por ahí con corticoide, asociado con algún antiangiogénico como mejor me anduvo y algunos lo he tenido que poner hasta Osurdex para que realmente resuelva, pero es molesto porque uno lo hace para mejorar la visión y terminás peor de como empezaste. Claro, claro, claro. Pues sí, sí, eso se puede ver también. Yo creo que varios han visto, ¿no? Un edema posterior a esto, a Sí, la cirugía. Eso sí, se edemas suele que no ver. resuelve o edemas que empeoran a veces. O edemas que empeoran. Bien. Entonces, a mí, a ver, lo que se me ocurrió pensar y tener en mente es, ¿realmente es necesario el peeling? Hay un montón de trabajos, montones, montones. Park, que fue el primero que escribió, que está por ahí, él dijo que, bueno, no tenía ningún efecto nocivo operar la limitante y que disminuía la tasa de recurrencia, que era lo importante. Y realmente lo demostrado por todos los metaanálisis que se hicieron es que realmente lo único que logra es disminuir la tasa de recurrencia. Porque si el paciente tiene metamorfopsia de acuerdo a lo publicado, no varía si se pela la limitante interna. Y la agudeza visual final tampoco varía tanto a lo largo del tiempo. Entonces, es para pensar realmente, ¿vale la pena? En algunos casos, sin duda que en las que son secundarias, sí es conveniente porque la tasa de recurrencia es mayor, pero en las que son idiopáticas, en donde puede llegar hasta un 10%, quizás no sea necesario realizarlo. Entonces, Perdón, veamos, pero muchas veces te pasa que pelás la membrana y teñís y te das cuenta que ya sacaste la limitante, por lo menos en partes extensas. bueno, eso es genial, porque realmente uno ahí se da cuenta, inclusive por ahí al realizar el peeling, capaz que no se ven esos pliegues que quedan, viste, residuales, se ve como una superficie lisita, como que no hay nada más. Sí, es tal cual. Entonces, bueno, no es gratuito pelar la limitante interna, o sea, produce algunas alteraciones, y eso es lo que algunas de ellas vamos a ver ahora. Por ejemplo, lo que se ha descrito ya hace tiempo, ¿no es cierto? Por Escupola, era la aparición de este edema de las fibras nerviosas arcuatas, que en realidad tenía que ver con las zonas donde se producía el agarre, ¿sí? Había zonas donde uno pinchaba, hacía esos pinch tratando de agarrar la limitante y quedaban esos defectos arcuatos, que eran un edema en un primer momento, en los primeros 15 a 21 días, pero después se hace un adelgazamiento de la capa de fibras en cada una de ellas. Acá me acuerdo mucho, Arturo, el esquema tuyo de la fotocoagulación, viste, con los defectos que había. Eso el campimétrico también se veía. Sí. O sea que esto puede suceder también, ¿no? Si uno intenta. ¿Qué otra cosa puede pasar? Puede haber una disociación de la capa de fibra del nervio. Bueno, estos defectos arcuatos, como se ven acá, que Tachadoni lo describió, que falleció Tachadoni este año, esas fibras, ese defecto generalmente no tenía tanta relevancia porque era solamente una imagen lo que presentaba él, pero no sabían por qué se producía. Pero Spite, después, con el estudio del OCT, describe esto, los puntos oscuros maculares concéntricos, son pequeños hoyuelos que rodean la fobia, ¿no? Y que aparentemente representaría una regeneración de los procesos de la célula de Müller, es decir, las células de Müller se unen a la membrana
lámina basal de la limitante interna y al sacarlos vuelan esos procesitos y estos serían fenómenos de regeneración. Por eso no son defectos verdaderos funcionales. Entonces el paciente ve muy bien a pesar de presentarlos. Así que es otra de las alteraciones para ver si uno realiza un peeling de limitante interna. Otra, que seguro la hemos visto todos a esta, es la disminución del espesor macular temporal, que es la que vimos en uno de los pacientes que operé. Vemos que en realidad hay un desplazamiento de la fobia hacia nasal, al disminuir la tracción se desplaza hacia nasal, pero se asocia en ese sector a una atrofia celular ganglional. Pero la función generalmente se mantiene bastante bien. Pero hay un daño estructural también, eso está demostrado. Entonces, esto también se puede producir después de un peeling de la membrana limitante interna. Lo que hablabas, Vivi, recién, el edema macular microquístico. Este edema macular se produce en la capa nuclear interna y no es un edema vascular. Aparente, según dicen, se vería una maculopatía vascular retrógrada, es decir, la función de bomba que tendría la célula de Müller se alteran y se produce el acúmulo de estos pequeños quistes que no tienen expresión angiográfica, uno le hace una RFG y no filtran, pero sí pueden mejorar con AINES o pueden mejorar con corticoides y por eso van y vienen y desaparecen. Pero bueno, es uno de los que se puede observar después del peeling de la limitante interna también que se suelen ver. Esto ya cuando somos un poquito más agresivos y ya se ven algunos agujeros maculares paracentrales, también como un daño de la retina por intentar el peeling al no ver bien un movimiento involuntario del paciente o lo que sea, puede pasar esto. ¿Qué ventajas tienen quizás? Que en realidad son, por lo descrito, bastante estables. O sea, quedan allí. No es que progresan o producen un desprendimiento de retina ni nada por el estilo. Creo que lo hemos visto esto alguna vez. No sé si ustedes han tenido experiencia que si sucedió, progresó un desprendimiento de retina o quedaron ahí. No, ¿Lo quedaron pudieron ahí ver? siempre. Quedaron ahí, ¿no? Sí, sí. Los que yo he visto, sí. Los que yo he tenido. Exactamente. Por movimiento involuntario del cirujano, no del paciente. No, siempre es culpa del paciente. Siempre culpa del paciente, siempre culpa del paciente. Pero Y si no, bueno, lo es instrumentaba verdad. él. Sí. Bueno, pero eso también puede pasar. Y acá también hay otro punto que creo que es sumamente importante, que son pacientes que puedan tener glaucoma. Y este estudio del TUR y colaboradores habla sobre, esto creo que estudiaron ellos 22 ojos, ¿no? En lo que vos comentabas, Vivi, en 12 de ellos realizaron un peeling activo en la membrana limitante interna y en 10 fue un peeling espontáneo, salió en bloque. En los 12 primeros, a lo largo del tiempo vieron que se producían escotomas, el número de escotomas que se ocasionaban y la profundidad de los mismos seguido por microperimetría era mucho mayor que en el grupo en donde no fue un peeling activo de la membrana limitante interna. Es decir, que los escotomos, microescotomas, aumentaban en número y en profundidad en los casos en los que se realiza un peeling activo, que se eligió realizar el peeling de la membrana limitante. O sea que ojo con los pacientes con glaucoma, porque realmente sí podemos estar ocasionando un daño nosotros. Así que eso me parece importante remarcarlo. Yo no sé si está Agus de Gainza por ahí o Ignacio, pero creo que acá tenemos que tener mucho cuidado y en el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Y en la indicación. Si se puede evitarlo, por lo que ya está demostrado esto. Pero, Pani, entonces la conducta es que a los idiopáticos no hay que sacarle la limitante. Acá te pongo sobre la mesa qué es lo que podemos hacer y qué no, para que ahora seguimos. Este es un estudio publicado por el gran Ronald Michaels y el grupo de ellos, allá por el 89.
Ahora, yo realizo el peeling delimitante para evitar la recurrencia y ellos demuestran por microscopía electrónica que hubo una recurrencia igual. Apareció igual tejido sobre la zona no retina. Entonces, puede aparecer igual, puede darse igual una recurrencia a pesar de esto. Y lo que es más, nosotros realizamos, por ejemplo, acá en este estudio se realizó esta doble tinción con Brilliant Blue y para hacer el doble peeling de membranas, ¿no? Pero se tomó un grupo inicialmente que comparaba esto, donde se hacía el doble peeling, con un grupo que era de 104 pacientes, en donde se realizó solamente el peeling de la membrana epirretinal, ¿no? Y vieron, porque también es esto, ¿cuánto va a recurrir? Bien, recurrieron un 16%, según ellos, de recurrencia en esos 104 pacientes. Pero solo necesitaron cirugía el 5,8%, un 6%. O sea, no todos los que recurren van a ir a cirugía. Bueno, ahí sí será necesario sacar la limitante. Pero no todos los que tienen recurrencia van a ir a cirugía. Así que, por lo que se ve acá, puede ser que sea un tercio quizás los que necesiten operarse. 2/3 no. Entonces, si yo realizo una cirugía de una membrana epirretinal, libero la membrana, veo que queda una superficie limpia, veo que no hay pliegues en la superficie, veo que tiño por ahí y puede que quede limitante, pero no hay pliegues, se ve la retina bastante bien. Sabiendo que la tasa de recurrencia en una idiopática va a ser más baja que en una secundaria, y sabiendo que si recurre, quizá un tercio de eso requiera cirugía, ¿ustedes qué hacen? ¿Siguen adelante? ¿Le sacan la limitante? ¿O Vale, paran? yo me acuerdo justo mostraste un trabajo de Houseman y de Sarraf de UCLA, Sí, y me acuerdo que a Houseman le pregunté si volvían las membranas hiperretinales y me dijo que estuvieron mucho tiempo sin pelar membranas limitantes internas y todas volvieron, o la gran mayoría. bien. Por más que no tuvieran los pliegues, por más que... Entonces de ahí en adelante, él siempre la pliega, él siempre la pela. Siempre bien. Habría que ver, yo creo que acá, no sé si en algunos casos sea realmente necesario, pero sí, yo creo que si tengo un caso, o sea, todo esto en base a lo que se ha visto, ¿no? Tengo un caso como el que le acabo de mostrar, de vuelta. En general, nosotros realizamos un peeling de la limitante, pero también creo que tenemos que tener ciertos resguardos, ¿no? Porque sabiendo que podemos ocasionar un daño, este es el caso que le mostraba recién, ¿no? Donde realizamos este peeling delimitante en esta paciente. La verdad, una superficie tranquila y sin ningún problema. Por supuesto que no quiere decir que haya que hacer sí o sí o no el peeling delimitante. Cada uno lo va a evaluar. Yo creo que hay una gran tendencia, como lo hacemos la mayoría, a extraerla, pero también tenemos que saber que si tenemos pacientes con glaucoma, que si tenemos pacientes con glaucomas avanzados, sabemos que podemos ocasionar también una alteración, un daño, está descrito esto. No a tomar a todos los pacientes por igual. Este es el resultado de esta paciente al mes de la cirugía. Y está muy bien. Tiene ese edema, pero bueno. Sí, Así que, eso también, perdón, eso también tener en cuenta, sobre todo cuando por ahí uno opera pacientes que no son de uno, ¿no? Te traigo a este pacientito para que le hagas el pelaje de la limitante. Enterarse que es glaucomatoso es una cosa importante, por más que uno vea ahí el nervio y te pueda llamar la atención y puedas preguntarlo, pero o sea, tener un cierto cuidado en esas claro, cosas, en el conocimiento previo, ¿no? Del paciente. claro, Yo claro. no es que opere gran cantidad de pacientes ajenos, pero hay cirujanos de retina que sí, que tienen una parva de pacientes que lo conocen cuando lo tienen acostado en la camilla. Claro, claro. Jimmy, por ahí te pregunto, ¿allá generalmente recibaba el 100%? No, 100% no, pero Ah, me acuerdo de que
Él siempre había participado en ese trabajo de Sí, no pelar por un tiene tiempo. varios, sí. Y después la diferencia, viste, entre pelar un diámetro de disco o 2 diámetros de disco, y él, a partir de los resultados que obtuvieron, que no era el 100, pero sí, que volvían y recurrían, decidió empezar a pelar siempre. ¿Y cómo lo controlaban? ¿Lo seguían de alguna manera esos pacientes? ¿Si tenían glaucoma o si tenían algún problema o no? No me acuerdo específicamente lo del Ah, glaucoma, pero a todos se les hacía, o sea, un mm, control oftalmológico normal. está bien, está bien, está Y bien. OCT, ¿no? Pero no OCT capa de fibras y esas cosas. Claro, claro. De las células ganglionares, todo eso. Bueno, perfecto. Bueno, nada, es simplemente plantear y vemos que no es gratuito el realizar un peeling de limitante interna, pero bueno, si es lo que en realidad hacemos todos, tener en cuenta, sobre todo en los pacientes con glaucoma, ¿eh? Que sí puede haber, o podemos ocasionar un Pali, daño del Pali, pero sí. eso como hablas de la microperimetría, ¿se sostiene en el tiempo? O sea, ¿hay trabajos a largo plazo? Va empeorando en el tiempo. Los escotomas que van apareciendo son mayores en número Hay y una más diferencia, profundos. es significativo entre pelar y no pelar. O sea, es por el pelado de la limitante. Sí, el 63% mostraron progresión en los que se peló activamente la limitante con respecto a los que salió espontáneamente, que fueron del 12%. O sea, era muy significativa la diferencia. Realmente sí. Así que, bueno, ahí abrir los ojos un poquitito. No, bueno, en este caso yo creo que lo vemos ahí, este paciente tiene una membrana, está operado de desprendimiento de retina, vitrectomía, un desprendimiento de retina, tenía glaucoma, tenía un agujero ahí al lado de la arcada, ¿Qué? ¿6 y pacientes nada también, más? No, 4. y también tenía una Ya los membranita paso. con, ¿Ya con están edema. dilatados todos? Vivi, el Vivi, ya micrófono. están dilatados todos. Y acá tenía esta membrana que le había disminuido la visión a 5 décimas. ¿Lo operamos? ¿Qué Sí. opinan? ¿Sí? Vamos votando todos a ver. Bueno, en realidad, este era el ojo, fíjense que es en julio del 16, antes que él consulte, ¿sí? Estaba la membrana. Cuando él consulta, la visión cae a 5 décimas, 2 meses después. Y esto es un mes después, sin operar. ¿Qué pasó? Tendría que haberse apurado. Te hubieras curado esperándolo, Pali. Empezó a aumentarle la presión por el glaucoma. Acá en julio, en agosto, le empiezan a dar prostaglandinas. El paciente hace un edema por prostaglandinas y yo le digo, bueno, veamos, porque acá me lo traen, me acuerdo que era uno de los fellows que estaba antes, y me dice, hay que sacarle ya la membrana limitando, que la membrana epirretinal porque le está ocasionando un aumento del edema bueno, y le digo, pará, bueno, miramos esto, vemos el tipo de edema y digo, pará, saquemos la prostaglandina y veamos a ver qué pasa. Cortamos, cambiamos a timolol con aceta y un mes después mejoró la visión de nuevo. Así que tener en cuenta también, cuando tengamos algo más, que no todo es por la membrana, ¿no? Veamos qué patología tiene asociada y tener en cuenta que puede ser esa la causa medicamentosa, la causa de la disminución de visión que tenga el paciente o del edema que presente, y no por actividad de la membrana epirretinal que tenga. Así que eso es para recordarlo un poquito, ¿eh? Así que bueno, con esto finalizamos hoy. Yo creo, Pali, una cosa que está buena para pensar y para charlar, que se está dando mucho, la limitante ahora, viste, como que se puso de moda de vuelta el no sacar la limitante en la mayoría de las patologías, o sea, en agujeros maculares se habla de no sacar la limitante, en las membranas, y en los diabéticos también, viste, que se comenta que retrasa la recuperación si se hace un peeling. Nada, que está Sí, buenísimo que traigas esto a la mesa es algo que está bueno
reevaluar porque muchos sacamos siempre la limitante como de rutina porque es lo que se hacía, se hace. Y está bueno Tal cual. planteárselo como si vos en qué caso sí, en qué caso no, y saber que no es gratis en todos los casos, que tiene alguna consecuencia. Claro, yo sí he visto, y sobre todo, viste, que me toca verlo en la fase de entrenamiento y eso hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Quizás el Finest Loop, quizás ayuda un poquitito dentro de las maniobras que uno pueda hacer, creo yo que una de las más importantes es lograr levantar esa orejita y siempre retomar desde la misma limitante y no andar buscándola en los bordecitos, a pesar de que a veces nos sale bien, pero tener ese cuidado creo que es importante. Y tal cual, ¿viste? Ha habido casos de agujeros maculares chiquititos en donde uno le sacó le sacó la adherencia vitreomacular que tenía y se cerraron, si eran chiquitos. Pero bueno, igual es para repensar el tema y si no tomarlo como algo sistemático. Eso sí, yo creo que hay que volver a ver cada caso en particular y ver qué conviene hacer. Yo no sé si lo haría siempre. De hecho, no lo hago siempre, pero creo que es para pensarlo, pues no es algo gratuito. Así que bueno, nada, quería traer esto para que repensemos esto un poquito. Bueno, ¿Eh? Bueno, muy bien. gracias. Adiós. Adiós. Bien. Gracias, Hasta Pani. luego. Chao, Gracias, chao. Agus. Nada. Por favor, adiós.